La ruta del dinero. Último capítulo del año de nuestra ruta del dinero. Fernando Luque, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Y nos quedan menos de 10 sesiones para que acabe el año. Estamos haciendo el absoluto balance de lo que ha ocurrido en este magnífico, yo creo que hay que decir, muy buen año que ha sido para los mercados 2025. Y vamos a repasar todo y además vamos a hacer un poco las proyecciones para el año 2026. Y yo creo que además lo justo es empezar por la bolsa española, porque yo creo que vamos a firmar el segundo mejor año de la historia del IBEX 35 con la subida del 40 y pico % que llevamos. El mejor año, hay que recordar lo que fue el 93, en el que la bolsa española subió más de un 50%. Pero sobre todo hay un hecho que para mí es importantísimo, y es que además yo creo que no vamos a volver a ver. Y es que la bolsa española ha sacado la mayor rentabilidad frente al Eurostock desde que hay datos históricos, más de 30 puntos. Realmente ha sido un año muy bueno de bolsa española, y lo mejor es que además sigue siendo casi la bolsa, una de las bolsas favoritas en Europa para el año que viene. Sí, la verdad es que es curioso porque la rentabilidad de la bolsa española es, iba a decir, una de las mayores a nivel mundial. Por lo menos a nivel de G20 yo estoy convencido de que la más rentable. A nivel europeo es verdad que Grecia ahí, pero bueno, Grecia tampoco tiene una importancia tan relevante como España, pero de los grandes mercados desarrollados, España ha sido realmente el mercado más rentable. Creo que solamente nos supera Corea. Posible, sí. Corea. Sí. Y luego hay un caso curioso con la bolsa española, porque a los partícipes no les gusta la bolsa española, porque lo he estado comprobando a nivel de flujos, y si coges los últimos 5 años de datos de fondos de renta variable española, en estos últimos 5 años, es decir, de 60 meses, hemos tenido 50 meses de flujos negativos en los fondos de renta variable española. Esto me recuerda... Con Fernando, con 3 años espectaculares en los que el IBEX 35 ha sido el único índice que ha sido capaz de seguir el ritmo al Nasdaq. O sea, ha sido realmente sorprendente. Y dices, y en cambio, lo que tú decías, el partícipe español se ha quedado fuera de los fondos, no ha hecho aportaciones a los fondos de inversión de bolsa española. Y este mes de noviembre hemos tenido casi récord de salida de los fondos de renta variable española, con unos reembolsos netos de más de 220 millones de euros, que es algo reseñable, porque es verdad que si coges el gráfico de los flujos mes a mes de los últimos 10 años, es realmente impresionante ver que es una de las categorías, iba a decir, pues menos populares entre los inversores españoles. Y eso me recuerda un ejercicio que hacíamos en Estados Unidos, no sé si lo siguen haciendo o no, que consistía en coger las 3 categorías menos populares en el año, es decir, las categorías que habían sufrido los mayores reembolsos, y eso lo invertía de cara a los 3 años siguientes. Los famosos perros de la bolsa, comprar lo peor. Efectivamente, sí, esa o la teoría de la opinión contraria, y te aseguro que las rentabilidades que sacábamos con ese ejercicio eran realmente extraordinarias. Pero yo la pregunta, Fernando, que me hago es, ¿por qué el inversor español, el partícipe de fondos, está marchándose de los fondos de bolsa española en una bolsa que está absolutamente bancarizada, que sabemos que el peso fundamental es la fuerza que tiene el sector financiero, cuando el sector financiero, podemos decir, bueno, ya no tiene a favor el viento que suponía la baja de tipos, pero hay un elemento que todavía sigue siendo de enorme reconstrucción, que es la concesión de crédito. En España todavía no hemos recuperado ni por asomo la concesión de crédito normal de nuestro mercado. Le escuchaba a Pepe Sevilla en una jornada que tuvimos hace poco, al presidente de Unicaja, que podría subir todavía un 25% la concesión de crédito para volver a lo que sería la normalidad del sistema, lo que sería el sistema financiero español. Con lo cual hay mucha capacidad todavía de mejora de la cuenta de resultados de los bancos. Sí, a ver, y además a nivel de tipos de interés, la situación sigue siendo, voy a decir, favorable para el sector bancario, donde posiblemente podemos tener más bajadas de tipos por parte del BCE, si la inflación se porta bien.
Mientras que es verdad que los tipos a largo, pues con toda pues la problemática de los déficit creciente, pues sigue estando ahí pues muy estancada. De hecho, en el 2025 lo que hemos visto es evidentemente bajadas de tipos de interés a muy corto plazo y subidas de los tipos de interés a largo. Por lo menos el 10 años alemán está por encima a nivel de rendimiento y de tipos, por encima de lo que de los niveles de inicio de año, con lo cual ahí en principio pues sigue siendo positivo para el sector bancario. Y luego hay otro viento pues de cola que son las posibles operaciones. Es verdad que hemos visto pues este año 2025 el fracaso de la OPA de BBVA sobre Sabadell, pero y también la de Unicredit sobre Commerzbank, pero es ahí un buen, digamos, un aspecto positivo que podría reavivarse en el Y en muchos 2026. mercados estamos haciéndonos la pregunta de si hay una sobrevaloración. En el caso del sector financiero español, si nos fuéramos un poco a los multiplicadores máximos que se han pagado de beneficio, estamos hablando de que el sector, que claro es el mejor de los mundos, pero el sector todavía podría subir un 40% en el mejor de los casos. Lo que quiere decir es que todavía queda potencial en el mercado español y no olvidemos que el mercado español, sobre todo, es un mercado de selección de activos de calidad. Cuando hablas con muchos gestores, lo que te vienen a decir es compañías tipo Viscofan, tipo Robi, tipo Vidrala, tipo Celnex, compañías que dices que todavía ven mucho castigo y una oportunidad de recuperación. Sí, yo creo que el mercado español es un buen mercado para la gestión activa, ¿no? Y lo ha demostrado este año, como por ejemplo, pues tenemos al Santander Small Caps, que ha ganado un 54%, comparado con la media de la categoría que ha Ahí subido un 35%. están peleando también mucho en esa primera posición, porque lo seguimos mucho en El Economista, Bestinver y Correcto. Cobas. Sí, ¿Sabes sí. qué es? Y Sí. Okavango Delta también, Y de nuestro Iturriaga. amigo Y Iturriaga. Iturriaga. El Bestinver Bolsa con una rentabilidad del Ricardo Seisas. 53%. Y el Okavango con una rentabilidad del 50%, ¿eh? Es decir, que le meten un gran palo al IBEX. José Ramón Iturriaga me comentaba también que no solo es importante en este año 2025 haber estado expuesto al sector bancario, pero también haber sabido evitar algunos grandes valores tipo, pues tengo aquí apuntado Telefónica, que no lo ha hecho nada bien este año, y también pues Inditex, que se ha quedado muy por debajo del índice, ¿no? Entonces ahí, Pese a que ha tenido un final de año con una sí, recuperación es muy fuerte verdad. en cuanto ha empezado a demostrar que es capaz de incrementar las ventas y mantener ese margen EBIT tan alto que tiene del 20%. ¿Qué fondo te quedarías del mercado español? A ver, yo me quedaría seguramente con el Bestinver Bolsa, el Okavango Delta y luego también un gestor que nos gusta mucho, que es Iván Martín, que tiene ahí Ayanes. un fondo de renta variable española. Yo creo que, a ver, es el Cobas también. Es verdad que en España tenemos la suerte de tener ahí gestores activos con, digamos, grandes trayectorias de rentabilidad, ¿no? Algunos es verdad que han Pero ya que pasado un poco. citabas a todos, ponen la ecuación a Lola Solana También es con el verdad, hombre, Santander Small Cap que lo has citado sí, anteriormente y sí, ya tenemos sí. prácticamente a todos los conocidos. Vamos a dejar el mercado español y vamos a hablar un poco, nos quedan días, no sabemos si por fin la bolsa europea va a conseguir sorpasar por primera vez en muchos años a la bolsa americana, pero desde luego lo que tenemos claro es que este ha sido un muy buen año de bolsa europea, sobre todo si la bolsa estadounidense para un inversor español que lógicamente invierte en euros, pues lógicamente no está tan satisfactoria porque el dólar se ha comido gran parte de su rentabilidad americana. Ahí, ¿qué es lo que te ha gustado más de Europa frente a Estados Unidos y sobre todo cómo lo ves para el año que viene? A ver, primero te voy a decir cómo lo vemos para España, porque aquí es importante. Es verdad que nosotros consideramos que España es posiblemente el mercado más caro de Europa, porque consideramos que el sector bancario ya cotiza en unos niveles. Ahí me estás cambiando el paso de Sí, lo no, que es es el verdad, pero consenso, ¿eh? Porque la mayor parte de los informes que yo he visto hasta ahora, lo que te viene a decir es que España es de los mercados favoritos por Europa, ¿eh? yo te digo lo que es, digamos, sale de los análisis que hace nuestro equipo de renta variable. Es verdad que no han acertado este año, porque este año España se ha salido del mapa,
pero tenemos algo de respeto con el sector bancario y es verdad que si miras a Santander o BBVA es que han duplicado de precio en este 2025 con rentabilidades por encima del 100%. Y lo mismo para Italia, ¿no? Italia, España están ahí un poco con valoraciones un poco exigentes, ¿no? A nivel europeo vemos todavía pues valoraciones atractivas. Tampoco voy a decir que la renta variable europea pues es una ganga, porque es verdad que tenemos yo creo que un nivel de infravaloración en torno al 5%, que es más o menos lo que también calculamos para el mercado americano. Es decir, en estos momentos no vemos una gran ventaja de Europa respecto a Estados Unidos, porque es verdad que con eh, algunas caídas del sector tecnológico en Estados Unidos, ahí las valoraciones se han más o menos equilibrado entre Europa y Estados Unidos. Yo personalmente prefiero Estados Unidos porque yo creo que queda como lo que hemos hablado en algún podcast del final de ciclo, ¿no? Y yo creo que este final de ciclo pues tiene que venir acompañado por un buen comportamiento del sector tecnológico. Es que la Sobre todo bolsa porque, y el Fernando, sector también tecnológico van de la mano en Estados la Unidos. previsión de beneficios es seguramente mucho más exigente, a lo mejor todavía en el mercado americano, pero es mucho más fácil que esos beneficios se corroboren en el mercado europeo, americano que en el mercado europeo. A ver, el mercado americano ahí lo que nos gusta es el sector de tecnología, donde vemos una infravaloración del 10%. Yo sé que es mucho. De hecho, si te digo lo que nosotros llamamos el price to fair value, que sería pues la relación entre la cotización y el precio objetivo, pues para algunas grandes compañías tecnológicas es muy atractivo, Pues ¿no? ahí también estáis un poco en contra del consenso de mercado, porque, Ya. porque precisamente lo que te está diciendo en este momento el Nasdaq, que en los precios actuales está cotizando en torno a un 10% por encima de las medias de los últimos años. Sí, ahí Con nosotros. con una mejora de beneficio muy potente para el año 26, que es la que yo me estoy fijando. Sí, sí, ahí es verdad que no coincidimos con el consenso del mercado. También nos gusta lo que son las small caps, pero bueno, a nivel de tecnología es verdad que hay muchas diferencias entre unos grandes valores y otros, ¿no? Por ejemplo, te voy a decir, para Nvidia, lo que sería esa relación entre cotización y precio objetivo es del 0,73, es decir, que le vemos un potencial de revalorización del 27%. A ver, ellos conocen mejor la compañía que yo, ¿no? Pero es verdad, por ejemplo, que en el caso de Apple lo vemos algo caro, en torno a un 15% sobrevalorado. Tesla no nos gusta. Tesla es la compañía que yo creo de las grandes del S&P 500 en la que vemos una sobrevaloración realmente extrema. Por decirte una cifra concreta, para Tesla vemos un price to fair value del 1,53, es decir, para nosotros está sobrevalorada en un 50 o en más de un 50%, pero luego si vas a compañías como Microsoft, Alphabet, Meta, ahí las infravaloraciones son pues en torno al 20%. Y ahí, bueno, veremos. Yo hasta cierto punto coincido, porque yo creo que vamos a ver un final de ciclo explosivo. Y repito, ese final de ciclo explosivo tiene que ir acompañado pues de un final de ciclo explosivo para el sector tecnológico, porque si no, no se entendería un final de ciclo explosivo para la bolsa en el que el sector tecnológico quedara fuera. Lo que pasa es que estamos hablando de mejoras del beneficio para el año que viene del 10-15%, más o menos en esos rangos, que a mí me parecen de una exigencia enorme. Luego también la experiencia me lleva a pensar un poco que los estratégicos siempre transmiten un poco el optimismo, porque aunque Sí, cuando todas las firmas presentan su estrategia para el año que viene, no te van a decir que esperan caídas del mercado. sí, O sea, al final es como, o sea, es decir, los problemas son como las cucarachas, que cuando sale la luz se esconden. sí. Es decir, que no gusta. Al final todos los estratégicos hablan de cosas que pueden pasar, pero todos coinciden en que vamos a tener expectativas de rentabilidad cercanas al doble dígito. Y claro, después de tantos años de subida, pues a lo mejor nos podemos que encontrar ese final explosivo o un año de caída en mercado.
Los dos serían posibles. Es decir, evidentemente antes de la caída, que yo creo que habrá, digamos, caída en el 2026, vamos a ver este final de ciclo, ¿no? ¿Y cuál es el motor de este final de ciclo? La liquidez. Y lo hemos visto con la última actuación de la Fed, ¿no? Está inyectando dinero. No voy a entrar en el debate si es QE, si no es QE. Son 40.000 millones de dólares cada mes y son muchos millones de dólares. Y eso, evidentemente, en principio, debe soportar al mercado. No quiero decir que esto, digamos, nada más poner en práctica la inyección de 40.000 millones o la compra de letras del Tesoro americana por 40.000 millones, esto va pues a subir como la espuma, pero digamos es una palanca pues muy importante, ¿no? Y luego yo estoy convencido de que vamos a ver más bajadas de tipos de interés y si además cambia el presidente de la Fed, tenemos ahí iba a decir, el caldo de cultivo para que esto pueda, digamos, terminar en un final de fiesta explosivo, pero luego pagaremos las consecuencias. Porque evidentemente si Trump dice que quiere ver los tipos de interés al 1%, pues el que va a nombrar, porque lo va a nombrar él como presidente de la Fed, no sé si es en mayo el cambio, Mayo. en mayo, pues hombre, ahí vamos a ver bajadas de tipos de interés, que además yo creo que van a coincidir un poco con el deterioro del mercado laboral. Es verdad que no estamos todavía en un escenario de recesión, pero claramente el mercado laboral se está Y debilitando. Fernando, además hay que tener en cuenta que la naturaleza de los mercados es la volatilidad y la volatilidad no es una palabra vacía. Yo creo que hay que cuantificarla. A mí hay una cifra que me encanta contar en muchos sitios y es que entre el precio más alto y el más bajo que hay en mercado siempre se produce anualmente una diferencia histórica del 13%. Mm, Pero si te vas a la mediana, que es algo más pequeña, es del 10%. O mm. sea, los mercados siempre te van a dar un rango de un 10% como mínimo a lo largo del ejercicio. Y no sabemos si va a ser un final de ciclo, pero sabemos que algún susto se va a Sí. Y producir. luego hablando de estadísticas, estuve escuchando la semana pasada un podcast de alguien que relacionaba la posible caída del mercado americano con los midterms, con las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que es verdad que uno piensa, hombre, si hay elecciones, pues ahí van a ser todo para pues, sostener la bolsa, para tener buenos resultados a nivel de rentabilidad bursátil. Y bien, no siempre ha sido así. De hecho, este analista considera que estamos en a ver, hay que también creérselo, que estamos en un periodo digamos, de gran convulsión, de grandes protestas. Y después de un año electoral relativamente positivo, vienen unos midterms. Él llamaba esto las etapas populistas, ¿no? Y es verdad que si miras a Estados Unidos, si miras incluso a Europa, o a Francia, o al Reino Unido, sí que podrías calificarlo de regímenes populistas. Y él decía que en las midterms de régimen populista suele haber caídas y en algunos casos muy importantes. Y relacionaba el periodo actual con el periodo del 62 hasta principios de los 80 en Estados Unidos, donde ahí efectivamente las midterms concluyeron con caídas en algunos casos pues, bastante importantes del mercado americano. Buen apunte. Vamos a hablar de otro de los mercados que para mí lo ha hecho bien en el año. Tú no eres tan optimista, pero otro tan positivo, pero que es China. El mercado chino para mí creo que ha tenido un buen año. Sí, sí, sí. Y a ver, a nivel de rentabilidad ha sido bueno, porque si miras la rentabilidad media de los fondos de renta variable china, estamos hablando de un 16%. Hago dos pasos atrás para hablar de la rentabilidad del mercado americano, porque claro, ahí tú mencionabas efectivamente eh, el efecto negativo del dólar, que ha hecho que la renta variable americana para un inversor español que no hubiera cubierto la divisa, pues la rentabilidad hubiese sido del 12%. Estoy hablando de fondos de inversión y de media de fondos, ¿no? De un 2%, comparado con un 23% para Europa. Con lo cual aquí es verdad que el tema de la divisa ha sido pues, realmente muy importante en este 2025 y yo creo que también lo será en el 2026. Porque yo creo que Fíjate, ahí hay previsiones que el dólar se pueda ir a niveles de 1,25, lo cual destrozaría
las carteras de un inversor europeo sobre los niveles actuales, pero en general yo creo que la gente en niveles de 1,16, 17, 18 no piensan que puede destrozar mucho la rentabilidad del próximo año 26. A ver, yo creo que, y siempre teniendo en cuenta esta proyección, digamos, positiva, por lo menos para la primera parte del año, tiene que venir acompañada de un dólar débil como este año. Y yo creo que desde el punto de vista americano, desde la administración Trump, también quieren un dólar débil. Porque eso favorece, digamos, sus exportaciones y están ahí, digamos, muy encima de lo que son los déficits comerciales de Estados Unidos con sus socios comerciales. Con lo cual, yo creo que el dólar seguirá débil en la primera parte, pero si tenemos problema, el dólar será el refugio. El dólar, en la inmensa mayoría de crisis, siempre ha sido el refugio. Y yo creo que a mí la gran duda que tengo es sobre los bonos del Tesoro americano, los bonos a largo, si actuarán de refugio o no, o si será el oro. Pero bueno, volviendo a China, es verdad que un 16% de rentabilidad no está nada mal. Yo es verdad que esperaba un poquito más, ¿no? Porque China, pues China realmente lo que está haciendo China es lo que ha empezado a hacer la Fed, es decir, intentar aumentar su balance, inyectar dinero, pero es verdad que no, a ver, no está mal, un 16%, pero yo me esperaba una Pero rentabilidad que mayor. haya dejado algo de recorrido para los próximos ejercicios es positivo y además yo creo que lo que hay que positivizar en el caso del mercado chino es que es el mercado que te sigues comprando por beneficios más barato que Europa y lógicamente infinitamente más barato que Estados Unidos o que la tecnología, cuando en China además estás comprando mucha tecnología. Sí, y además con unos tipos de interés a la baja, como también en Europa y en Estados Unidos, y sobre todo en tipos de interés a largo, a la baja. O sea que todo está ahí para que China siga siendo, digamos, un gran mercado a nivel de rentabilidad para el 2026. Hablamos ahora del oro, que ha Sí, sido otra de, bueno, yo creo que ha sido, el oro sí que ha relucido este año, se nos ha ido a niveles yo debe estar en este momento 4.300, sí, por ahí, sí, sí, sí. Volviendo a los máximos. 400 dólares. Evidentemente no puede repetir un año tan espectacular como el que ha tenido. Se espera algo de mejora, pero no mucha. A ver, iba a decir, dependerá de los bancos centrales y en particular dependerá del Banco Central de China. Yo creo que ahí China ha hecho la gran apuesta voy a decir, de intentar o digamos, de devaluar el yuan respecto al oro. Y ahí, pues por eso están comprando como locos oro. No les importa el precio, lo que quieren es devaluar el valor del yuan respecto al oro para un poco pues salirse del área de influencia del dólar, ¿no? Por eso también están vendiendo, digamos, bonos del Tesoro americano, probablemente recomprando oro con las ventas de bonos americanos, y ahí la gran apuesta de China es el oro, Ujú. porque necesitan ahí devaluar el yuan. Hay algunos expertos que dicen, vale, pues ahí Estados Unidos podría pues, intentar, iba a decir, tocarle los pies a China devaluando el oro, pero ahí sería un poco como tirarse, pues a pegarse un tiro en el pie, ¿no? Porque las reservas americanas también pues son importantes, las reservas de oro. Y no solo el Banco Central de China está comprando, los otros bancos centrales también están comprando, ¿no? Todo esto empezó con la confiscación de activos rusos por parte de Occidente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eso, pues a algunos bancos centrales no les ha gustado mucho. De hecho, todo lo que es los activos rusos está ahí pendiente de a ver si se puede utilizar por parte de los países europeos, que yo creo que no, porque ahí hay un gran problema legal de utilizar las reservas de Rusia para reconstruir Ucrania. Pero eso es verdad que pues, ha alimentado un poco el temor en otros bancos centrales y la verdad es que todos están comprando y yo creo que todos seguirán comprando, con lo cual ahí la fuerza principal que está detrás de la subida del oro, pues yo creo que seguirá en el 2025, Hemos, 2026. hemos hablado, Fernando, de todos los activos que han sorprendido positivamente en el año 25.
evidentemente casi todas las bolsas. Yo creo que el comportamiento ha sido superior a las expectativas de comienzo de año. En el caso de la renta fija, creo que lo que ha hecho es cumplir el plan de ruta. Nos ha permitido pelear la lucha contra la inflación. El comportamiento ha sido mucho mejor la renta fija a corto plazo, porque la renta fija a largo plazo ha dado verdaderos sustos. Pero bueno, sí que podemos decir que para una cartera equilibrada ha hecho su papel y ha tenido un año correcto. Sí, Repasamos el año y luego vemos un poco lo que puede ser el 26. sí, iba a decir un suficiente ahí raspado, ¿no? Porque es verdad que la renta fija a corto plazo pues ha cumplido sus expectativas. Tengo aquí rentabilidad de lo que es la media de los fondos de renta fija euro a corto plazo, que es un 2,5%. Pues decir, vale, pues batimos, aunque sea por poco, la inflación. Perfecto. Pero claro, ya si vas a duraciones más altas, como lo es la categoría de renta fija euro diversificada, pues tienes ahí que mezcla corporativo y público, pues ahí tienes una rentabilidad media del 1,7%, con lo cual estaría ahí pues por debajo de los niveles de inflación. Y luego si vas claramente a la deuda pública, que es la que ha sufrido, pues ahí tienes rentabilidades por debajo del 1%, del 0,6%. Es verdad que el high yield ha dado buenos resultados, por encima del 4%, pero es verdad que en general la renta fija ha sido flojita, por decirlo. ¿Qué esperar del 2026? Pues todo va a depender del escenario macro. Si el escenario macro sigue tal como lo estamos viviendo ahora, es decir, con unas economías europeas gastando dinero público pero sin entrar en una recesión, pues yo creo que podemos esperar más de lo mismo. Porque yo creo que el Banco Central Más Europeo... de lo mismo, Fernando, que es ganar muy poco por el tramo de la curva Sí, y cortar cupones. sí. Porque al final lo que estamos viendo es que aunque hablemos de, tú lo comentabas anteriormente, de expectativas de bajada de tipos en Estados Unidos, el bono a largo plazo en Estados Unidos está fijo casi en el entorno al 4%, aunque se esperen bajadas de tipos. Sí, claro, ahí podrías decir que ahí los participantes del mercado están de alguna forma castigando al mercado de renta fija americana por la parte larga. Yo creo que en la parte larga, a ver, yo no estaría, salvo si veo realmente un deterioro de la actividad económica, si vemos repuntes ya más serios en la tasa de desempleo. Ahí sí que uno podría pues, plantearse aumentar duraciones con la esperanza de que los tipos a largo recojan esa situación y bajen, ¿no? Que sería lo normal en una situación iba a decir, de crisis económica, que yo creo que vendrá, porque el empleo es, yo diría, el patito feo de la economía americana. Es verdad que de momento no podemos decir que está en recesión, pero el mercado laboral se está deteriorando. Y entre los peligros y focos de tensión en deuda, yo, por ejemplo, creo que el año que viene vamos a seguir viendo tensionada, por ejemplo, la deuda francesa. Sí, pero a ver, ha estado tensionada este año, pero tampoco ha sido una catástrofe. Por lo menos lo veo en las rentabilidades de los fondos. Y los fondos suelen tener deuda francesa, suelen tener mucha deuda alemana, francesa, italiana, vamos a decir, poca española. Esos son los tres grandes caladeros de pesca de los fondos de renta fija, y tampoco has visto algo especialmente negativo. Es verdad que la renta fija euro pues ha Pues sufrido. seguramente porque tienen mucho corporativo y Claro. menos gubernamental. Cuando yo hablo fundamentalmente de foco de tensión, pienso más en la deuda francesa, que va camino, ya ha superado a la española. Yo creo que en algún momento podemos verla tan tensionada como la italiana, que recordemos que Italia es el país con más deuda PIB de Efectivamente, toda sí. la Unión Europea. Pero bueno, siempre estará ahí el Banco Central Europeo, ¿no? Ujú. Yo creo que ahí el Banco Central Europeo no se puede permitir una crisis de deuda pública. Yo creo que tiene los mecanismos para intervenir. Eh, yo no creo tanto en la crisis de deuda. Te voy a Por, poner otro foco de preocupación, porque yo creo que el de Francia es muy visible. Pero a mí hay uno que me empieza a preocupar muchísimo en las últimas semanas. Y es
que se seque el tradicional carry trade japonés. Sí, eso es Porque lo que no nos damos cuenta es que Japón, que llevaba prácticamente una década donde los inversores, que había una generación de gestores japoneses que han tenido que emigrar para buscar rentabilidades. Japón no ofrecía rentabilidad a su deuda. Tenemos al bono japonés ya rozando el 2%. Claro, dices, si sigue el empinamiento de la curva del bono japonés, va a obligar que esos 4 billones hoy que los japoneses sacan excedentariamente del mercado japonés para invertir en todo tipo de deuda por el mundo, retorne al mercado nipón. Sí, claramente. Hay un foco de preocupación y de desequilibrio, es el famoso carry trade, que yo creo que ahora mismo prácticamente no hay incentivos para el carry trade, con lo cual que algunas instituciones deshagan el carry trade sí que tendría pues consecuencias sobre los mercados de acciones, sobre los mercados de bonos también. Sí, hay que vigilarlo muy de cerca y yo creo que, te digo, ahora mismo con el diferencial de tipos entre Japón y Estados Unidos, es verdad que el yen se sigue debilitando, pero claro, hay esa gran preocupación de la repatriación de capital de las instituciones japonesas, porque claro, prácticamente no van a tener incentivo en invertir fuera de Estados Unidos. Lo único que le salva de momento pues es la debilidad del yen, que sigue debilitándose respecto al dólar. Pero si vemos flujos de venta de bonos americanos hacia Japón y compra de bonos japoneses por parte de los fondos de pensiones japoneses y de los bancos japoneses, sí que podría hacer daño a los mercados. Y es parte de lo que yo incorporo en esa crisis que podríamos tener en el 2026. Fernando, y al final el inversor conservador, el inversor muy moderado que utiliza la renta fija para no perder la carrera contra la inflación, ¿crees que el año que viene va a ser exitoso, por lo menos? Es decir, igual que este año le dabas un suficiente, porque por lo menos se ha conseguido, ¿para el año que viene crees que se va a cumplir el objetivo de no perder la carrera contra el IPC? Va a ser difícil, salvo si hay una catástrofe a nivel macro. ¿Por qué? Porque gran parte de las bajadas de tipos ya la hemos vivido. Es verdad que el Banco Central Europeo podría tener ahí pues cuerda para algún que otro recorte de tipos, pero bueno, ya ha hecho, yo diría que gran parte del trabajo, ¿no? Bajando los tipos de interés prácticamente al nivel de inflación deseado. Con lo cual ahí no vamos a ganar mucho. Ganaríamos si tenemos pues una crisis severa, y ahí pues sería pues aumentar duraciones y pasar de la parte corta a la parte larga de la curva en Europa. Vamos a hablar, Fernando, de las decepciones del año porque las hemos tenido. Y como ha sido un año tan agresivo en bolsa, lo que nos hemos al final un poco lo que comentábamos antes, un poco los perros de la bolsa, de la opinión de la teoría contraria, los sectores defensivos sí, han sido las decepciones del 25. Sí, han sido rentabilidades muy pobres, incluso en el sector consumo a nivel de fondos tenemos incluso rentabilidad negativa, poquito pero negativa. También en el sector salud, con una rentabilidad hasta ahora en el 2025 del 3%, y eso que el sector salud pues, ha recuperado pues, últimamente, ¿no? Hay gente que está volviendo al sector salud viendo, digamos, el mal comportamiento que está teniendo en bolsa. Pero es verdad que si lo comparamos con el sector tecnológico, que a pesar de la depreciación del dólar frente al euro, pues el tecnológico sigue ganando pues un 15%, ¿no? Comparando con los sectores defensivos que han obtenido rentabilidades muy pobres. Pero a lo mejor el 2026 es precisamente el año en el que hay que apostar por sectores más defensivos. Yo creo que en un primer momento yo seguiría con la apuesta tecnológica, pero en algún momento habrá que rotar hacia sectores más defensivos. Parece en la idea de muchas firmas de inversión que aparte de la expansión de múltiplos que te genera la tecnología, hablan de sectores defensivos precisamente por el castigo de valoraciones que se han producido al haberse quedado tan atrás. Y hablabas tú anteriormente de
del daño, lo hemos recalcado ya, que nos ha hecho el dólar en cartera. Pero claro, pensamos en esos activos en dólares, en renta fija y en renta variable, pero es que el dólar nos ha perjudicado en muchas otras inversiones que han ido muy bien. Sí, 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 es verdad que yo creo que la depreciación del dólar está en torno a un 10%, que es mucho, Un poquito más, yo creo. o por ahí, Sí. pero quiero decir que es mucho. La gente piensa, y es verdad que Sobre no todo suele cuando ser, veníamos de años tan estables, que era, efectivamente, yo me acuerdo que ¿para qué cubrir el dólar si no tiene efectivamente. sentido? Tenemos una estabilidad de, no, esto no va a casi tener fluctuaciones. Sí, sí, es verdad que un 10% no es frecuente, pero bueno, suele ocurrir. Yo creo que en algún momento también, y en esa batalla que tienen los Estados Unidos con China, y de eso tendremos que hablar en algún momento de las famosas stablecoins, porque claro, aquí la gran guerra de las stablecoins no es solo que las stablecoins compre bonos a corto plazo del Ojo, tesoro. que las stablecoin han empezado en dólares hace muchísimos años. Ahora, como aparecen en Europa, parece que es una novedad, Claro. pero Pero desde mi punto de vista, el objetivo último de las stablecoins, que está ahí, pues el gobierno de Trump empujando mucho para el desarrollo de las stablecoins, es cargarse el sistema eurodólar. Porque claro, hay que recordar que hay más dólares fuera de Estados Unidos, circulando fuera de Estados Unidos, que dólares circulando dentro de Estados Unidos. Y claro, lo que quiere cargarse también es el sistema SWIFT. Porque claro, con unas stablecoins te olvidas del sistema SWIFT. Tú eres un empresario en Tailandia y quieres hacer negocio con Estados Unidos, ya no tienes que pasar por tu banco, luego con SWIFT, etcétera. Pasas directamente con las stablecoins y ahí lo que quiere Estados Unidos y lo que quiere el gobierno americano es tener el control de los dólares que circulan fuera de Estados Unidos. Y eso yo creo que sería positivo para el dólar. Pero bueno, eso es una batalla ahí que yo creo que se librará durante muchos años, pero que es muy importante tanto para los bonos a corto plazo americano o las letras del tesoro americano, porque las stablecoins van a estar respaldadas por letras del tesoro americano, pero también tiene una influencia sobre el dólar, ¿no? Y ahí llegará un momento en el que habrá que plantearse si, bueno, pues si a lo mejor con un fondo monetario en dólares, pues también me puedo aprovechar de ello. pues Fernando, yo creo que hemos repasado este magnífico viaje que ha sido el 2025, año en el que además arrancamos nuestra ruta del dinero. Realmente yo creo que ha sido fantástico este viaje a lo largo de todos los capítulos en los que nos hemos ido imbuyendo y aprendiendo contigo muchísimo de mercado. Desearte felices fiestas como a todos nuestros lectores y sobre todo, oye, brindar ya por un 2026, esperar que por lo menos sea una parte de lo tan bueno que ha sido este 2025. Sí, yo creo que también, yo espero que sea positivo, por lo menos en la primera parte, pero es verdad que pues ya estamos con rentabilidades. Tú siempre mencionas el 7%, ¿no? Pues mira, la bolsa española, pues casi un 40%. Es como, iba a decir, quintuplicar ese 7% en un año, ¿no? Entonces, yo espero que siga siendo un ambiente festivo en la bolsa, pero hay que tener ahí pues vigilado pues todo lo que hemos dicho del carry trade japonés, de los niveles de empleo en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que va a ser un año divertido, ¿no? Y yo también me sumo a la felicidad pues de tener un año 2026 positivo para los partícipes, para los inversores. Y yo espero que sea así, por lo menos en la primera parte del año. Pues nuestro cuaderno de bitácora va a ser seguir descubriendo los mercados, analizándolos, pasándolos bien y descubriendo que este es un viaje muy interesante y que consiste en, oye, ganar dinero, pero conociendo perfectamente qué es el riesgo. Y como dijo Soros, el riesgo es no saber lo que estamos haciendo. Yo, por lo menos, lo que vamos a intentar hacer en este episodio siempre es explicar lo que ocurre en los mercados. Fernando, muchísimas gracias y muchas felices fiestas. Muchas gracias, Joaquín, y feliz 2026 a todos los oyentes. Igualmente.
El Economista Podcast.